Quisiéramos en este tiempo empezar con un ciclo de enseñanzas acerca de la luz verdadera. Si es tan amable y van en sus Biblias a Génesis 1, por favor. Si son tan amables, Génesis 1. Bueno, ¿listo? Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces dijo Dios, sea la luz, y hubo luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Ok. El relato de Génesis empieza en el capítulo 1, versículo 1, dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿sí? Y dice en el versículo número 2, y la tierra estaba sin orden y vacía. Otras versiones dicen, y la tierra llegó a estar sin orden y vacía. Y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces, versículo 3, dijo Dios, sea la luz, ¿y qué? Fue la luz, ok. Para esta primera parte, quiero que tengan muy en cuenta el diseño de dos que aparece en Génesis 1:1 a 1:3, ¿sí? De dos cosas. En esencia, Dios creó los cielos y la tierra. Son dos cosas, ¿cierto? Y la tierra estaba sin orden y vacía. O sea, son dos. ¿Habrá algo vacío y sin orden? Pero dice que llegó a estar sin orden y vacía a la vez, ¿sí? O sea que al vacío, al orden que se refiere, no es un orden natural. ¿Me hago entender? ¿Sí? ¿O no? Ya muchos me miran como... Dice la palabra de Dios, la tierra llegó a estar desordenada y vacía. ¿Puede estar algo vacío y sin orden? En lo normal, no. Ok. Entonces, venimos a nuestros ejemplos y este bolsillo está vacío. Bueno, estaba casi vacío. Está vacío. Si yo digo que este bolsillo está vacío y digo que está desordenado, ¿ustedes me creen? No. ¿Por qué? Físicamente está vacío, pero espiritualmente puede estar desordenado. Vaya, llévese la mano al bolsillo suyo. Muchos pueden tener algo. Quítense lo que tienen en este bolsillo y pásenselo a este bolsillo. De un bolsillo a otro. Déjense uno solo, mejor dicho. Déjense uno solo. Y metan la mano en el bolsillo vacío. Y en el bolsillo vacío, yo le puedo decir a usted, ¿su bolsillo tiene orden o no tiene orden? Claro, ¿cierto? ¿Por qué? Porque me estoy refiriendo a una cualidad no física, sino a una cualidad espiritual. Y lo que Dios quiere que nosotros encendamos la luz en esta hora y en este tiempo es para que entendamos la palabra como Él quiere hacerla interpretar. Para los judíos esto era muy fácil. ¿Por qué? Porque para ellos todo es espiritual. Entonces cuando les decían desordenado y vacío, entonces ellos decían, estaba vacío, pero a la vez desordenado. Pero entonces había algo de las dos cosas que estaba espiritualmente. Una era en lo natural y otra era en lo espiritual. ¿Me hago entender? ¿Sí? ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, cuando decimos que algo está vacío espiritualmente o desordenado espiritualmente, es cuando el Espíritu de Dios empieza a ceñir. Y aquí ocurren dos cosas bien importantes.
Versículo 3. Entonces dijo Dios, perdón, mentiras. Versículo 2 todavía. Y la tierra estaba sin orden y vacía y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces dijo Dios, sea la luz, y hubo luz. Noten algo, la ecuación estaba un poquito inconclusa. Aparecen primero las tinieblas, dice, estaba sin orden y vacía y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. En el diseño de dos, en esta parte, como que se sale un poquitico la parte de las tinieblas, ¿no? Llega antes. Llegan las tinieblas y dice que empezaron a cubrir todo. Y el Espíritu de Dios se empezó a mover sobre la faz de las aguas o sobre la superficie de las aguas. Entonces dijo Dios, entonces viene la solución. Entonces dijo Dios, sea la luz. Y hubo luz. Cuando nosotros hablamos desde la perspectiva espiritual, tenemos que hablar de si el ejemplo que poníamos ahorita, si nuestro bolsillo está vacío y sin orden, está cumpliendo dos características, una espiritual y una natural. La natural se puede suplir, ¿cómo? Ponga algo dentro y ahí se suple. Y la espiritual requiere medidas espirituales. Entonces, nosotros necesitamos entender que lo natural requiere medidas naturales, pero lo espiritual requiere medidas espirituales. ¿Puede decir eso conmigo? Lo natural requiere medidas naturales. Lo espiritual requiere... Ok. Nidiecita, ¿lo puedes decir duro? Sí. Medidas. Sí. Muy bien. ¿Alguien por allá atrás? Doraine, ¿lo puedes decir duro? Sí. Sí. Este es un principio que no se nos puede olvidar. ¿Sí? Dios nos da la solución. Él dice, algo falta. ¿Sí? Hay tinieblas, algo falta. La luz. Ok. Entonces, que sea la luz. Y Dios empieza a proveer la solución para cada cosa que nosotros necesitamos. ¿Sí? Él es un Dios proveedor. Él es un Dios que provee de todo lo que nosotros... Él es un Padre. ¿Sí? Él es Abba Padre. Él provee todo para nosotros. Provee las soluciones, provee absolutamente todo. Y Dios en el principio nos provee la luz. Y no solamente nos provee la luz, sino que usted va a ver que nos va a proveer, todo ese Génesis 1 nos va a proveer de una atmósfera, de un lugar. Nos provee del mejor lugar, de un lugar llamado el Edén. ¿Sí? No creo que sea necesario ir hasta allá en la Biblia porque creo que todos conocemos ese capítulo, ¿verdad? Donde Dios hace al hombre a su imagen y semejanza y lo pone en el Edén, ¿verdad? Al hombre y a la mujer. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Ok. En el Edén hay otro diseño de dos, si ustedes se acuerdan. Dios forma al hombre, forma a la mujer, pone su espíritu en ellos, ¿sí? Sopla aliento de vida en sus narices y son seres vivientes y los pone en el Edén y les dice, de todo lo que hay acá, ustedes pueden comer, de todo, absolutamente de todo. Pero hay un árbol que de ese árbol, del fruto de ese árbol ustedes no pueden comer. ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿Recuerdan? Uno es el fruto del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. De ese no podían comer. Otro era el árbol de la vida. ¿Recuerdan? Dos árboles. Ok. Entonces, comer, hablemos un poquitico de las cosas, de lo que aparentemente no es tan relevante, pero que va a empezar a ser muy relevante desde ahora. Comer en la antigüedad o para las primeras civilizaciones se considera como un acto de intimidad. El comer, si ustedes ven los aztecas, los toltecas, los omeratecas, los tontecas, los
zapotecas, los locotecas, todos esos tecas, karatecas, todos esos, casi que las primeras culturas empezaron a desarrollarse a través de la comida. La comida era como un ritual, por llamarlo de alguna manera. Y es muy interesante que lo que conecte la atmósfera espiritual del lugar que Dios provee para el hombre, que es el Edén, esté determinado por una comida. ¿No les parece? ¿No les parece muy interesante eso? Que lo que determinará el rumbo del hombre, el camino del hombre, de la eternidad del hombre, esté ceñido por dos frutos, por dos cosas de comer. Sí, o sea, como que es interesante. Y cuando uno mira las culturas antiguas se puede dar cuenta que comer es un acto más allá de simplemente, se dice engullir, ¿está bien? ¿Sí? Engullir alimento o de sentarse y comer, pasar, tomar, es algo más. Los antiguos, los antiguos, en la época de Jesús, digamos, el comer era un acto de intimidad, no se sentaban a comer con cualquiera. ¿Por qué? Porque era algo sumamente íntimo, era una experiencia, era lo mejor, ¿sí? Cuando nosotros vemos que el hombre peca por no saber distinguir con cuál de los dos frutos debe intimar o debe comer, mírenlo así, no es solamente dos frutas, no es la fruta del árbol de la vida, no solamente es la fruta del árbol de la ciencia del bien y del mal, sino es algo más allá, es algo más allá, es sentarse a comer del tiempo o de la eternidad. ¿Me hago entender? Yo sé que va a ser un poquitico difícil, pero voy a tratar de usar ejemplos muy prácticos para que lo entendamos. ¿Cuándo se puede decir que nosotros estamos comiendo algo temporal? Espiritualmente, hablar de comer, nosotros hablamos de comer y hablamos de comer tanto físicamente como espiritualmente, ¿cierto? Cuando usted lee la palabra de Dios, usted dice, me estoy alimentando o me estoy nutriendo espiritualmente, ¿sí? Cuando usted tiene hambre, el estómago le suena, pues va y se come algo, se come una hamburguesa, se come una ensalada, se come unas papas y está satisfaciendo una parte natural. Y ahí encontramos el primer principio otra vez, ¿no? Hay cosas naturales que suplen las cosas naturales y hay cosas espirituales que solo cumplen las cosas, que solo suplen las necesidades espirituales. Cuando Adán está entre el árbol de la vida y el árbol del conocimiento, está entre dos decisiones, entre la decisión de comer algo eterno y entre la decisión de comer algo que va a ser temporal. ¿Sí? Hay un versículo en 1 Corintios que dice, en parte vemos, en parte conocemos, solamente en parte. Cuando uno come del árbol del conocimiento, y me estoy refiriendo a comer espiritualmente, comes simplemente una parte. ¿Hay profesionales aquí de alguna ciencia? ¿Sí? Pueden levantar la mano los que son profesionales en algún campo, que tienen certificado, que tienen sus diplomas, avalados, carnets, bueno, registros, bueno, en fin, que tienen alguien que pueda responder si son o no son. ¿Sí? ¿Quiénes son? Ya menos. Bueno, ok. Si yo le digo a William, ¿tú qué eres? ¿Qué profesión desempeñas? Ingeniero de sistemas. Listo. ¿Has comido del árbol del conocimiento alguna vez? Uy, me la botó. No, mentiras, tranquilo. Tranquilo. Bien. ¿Consideras que sabes todo acerca de la ingeniería de sistemas? ¿Por qué si estás avalado?
Ok, ok. ¿Hay alguien aquí que dentro de su profesión conozca todo acerca de su profesión? ¿Hay alguien en la tierra que conozca todo acerca de lo que hace? Todo, absolutamente todo. Entonces estamos frente a un árbol que es temporal. ¿Sí? Todo lo que usted ha comido es temporal. Trae una luz temporal. ¿Por qué? Porque, digamos, William sabe, hoy en día están de moda los iPads, y yo sé que tu carrera no tiene que ver nada con esto, pero digamos que sí. Hoy en día están de moda los iPads, los iPods, los iPhone, bueno, todo con I. Los iJohn, eso. Todo con I. Eh, pero el día de mañana ya esto ya no va a estar. Entonces se va a requerir que conozcamos más acerca de esto, ¿sí? Mientras que en el árbol de la vida, cuando nosotros comemos, nos acercamos a comer de Jesús, estamos comiendo de un árbol que es eterno, que no es temporal, que es eterno. Por eso Jesús le dice a sus discípulos, la paz que yo les doy no es como la del mundo, no es como la que el mundo les da, porque la del mundo es temporal, la del mundo pasa rápido. La paz que yo les doy es una paz eterna. ¿Sí? Todo lo que nos da Jesús, Jesús viene a conectarnos con el árbol de la vida. Jesús viene a decirnos, lo que yo les voy a dar es eternidad. Vaya a Eclesiastés 3, capítulo 3, versículo 11, por favor. Espero que me estén entendiendo, la verdad espero. La verdad a veces es un poquito difícil hasta entenderme a mí mismo, pero sé que el Señor está poniendo espíritu de revelación en esta tarde. Eso cantábamos. ¿Listo? Eclesiastés 3, capítulo 3, verso 11. Si lo leemos todos a la voz de 3, duro. 2, 3. Ok. Todo lo hizo hermoso. ¿A quién se estará refiriendo el Señor? A todo. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y ha puesto eternidad. ¿En dónde puso la eternidad Dios? Llévese la mano al corazón físico, porque hay un corazón espiritual, y diga, aquí está el depósito de eternidad de Dios. Ok, nosotros tenemos un depósito, lo que usted acaba de declarar, un depósito, una habitación de eternidad. Y la habitación de eternidad solo se llena con algo, con la luz del Señor. Este depósito de eternidad que hay acá solo puede ser llenado con luz. No cabe nada más, la luz del Señor. ¿Sí? Cuando uno no alcanza a entender lo que dice Eclesiastés 3:11, sin que el hombre alcance a entenderlo, es cuando en el corazón no está, o sea, como que no caminas eternamente, sino que caminas temporalmente. Entonces comes, vas al trabajo, vas a Transmilenio, peinas al niño, eso, va a la rutina, exacto. Va a la rutina, va a la rutina, va a la rutina, va a la rutina. Y todo es temporal. Que ya salió un informe en El Tiempo que decía que el 60% de las personas que trabajan en Colombia trabajan solamente para seguir trabajando. O sea, lo que se ganan
o los ingresos que reciben son los ingresos necesarios para seguir trabajando, para nada más. O sea, imagínense si eso está pasando naturalmente, ¿qué está pasando espiritualmente? La gente está viviendo no en función de lo eterno, sino en función de algo temporal. Si usted tiene un carro hoy, es temporal. El día de mañana ya vale menos, ya vale menos, ya vale menos, ya vale menos, ya vale menos. Y es temporal. Se va a desgastar, es temporal. Es algo temporal. Pero cuando usted empieza a invertir en lo eterno, usted empieza a ver que las cosas empiezan a cambiar. ¿Sí? Cuando usted empieza a entender la eternidad de Dios, usted empieza a ver que no es simplemente me levanté, me acosté. No, usted empieza a ver que Dios empieza a mostrar un camino de luz. Entonces, está en su oficina, está trabajando y Dios le habla. Yo quiero que le hables a Él. Yo quiero que le hables a tu jefe. Yo quiero que... Y entonces empieza a vivir no solamente lo temporal, sino empieza a vivir la eternidad de Dios en medio de lo temporal. Y eso es lo que en esta tarde vamos a tratar de hacer. Vamos a tratar de que esa habitación de luz que el Señor ha puesto en nuestro corazón, abramos la puerta para que entre el Señor y que Apocalipsis 3:20, lo que nosotros no sabemos de memoria. ¿Qué va a pasar cuando nosotros abramos la puerta? Él va a entrar y va. ¿Ven lo importante que es cenar con el Señor? Cuando nosotros cenamos del fruto de la vida, cuando le abrimos la puerta al árbol de la vida, el árbol de la vida entra en nosotros. ¿Y el árbol de la vida qué trae? Trae luz. ¿Me hago entender? O sea, todo en la palabra, mire, fuimos de Génesis a Apocalipsis. De Génesis 1 a Apocalipsis 3. Ya leímos la Biblia. En un solo instante. Eso es eternidad. Pasamos del Génesis al Apocalipsis. Y entendimos algo que Dios puso desde el comienzo en nosotros. Wow, lo entendimos que Jesús lo recuperó. Una habitación donde Él pone luz. ¿Me hago entender? Ok. Nosotros tenemos la oportunidad o el libre albedrío de decidir a qué le abrimos o qué atmósfera nosotros queremos generar. ¿Qué es generar una atmósfera? Siempre que usted come algo, en lo natural o en lo espiritual, se genera una atmósfera. O si no, pues, no es, o sea, va a ser desagradable lo que va a decir, pero revise el baño y verá que se genera una atmósfera. Revise sus axilas. Si usted come mucho ajo, ¿qué empieza a pasar? Empieza a emanar un olor a ajo impresionante. Si usted come la palabra de Dios espiritualmente, ¿qué empezará a pasar? Empezará a brotar de usted, a brotar, y no solamente la Biblia andante, ¿no? Que para todo es un bibliazo. No, va a empezar a salir, a brotar la luz verdadera, la luz del Señor, la luz del Señor. Entonces nosotros tenemos la oportunidad espiritualmente de comer del árbol del conocimiento de la ciencia del bien o del mal, o comer del árbol de la vida. Y de eso nos vamos a seguir hablando un poquito y vamos a mirar algunos versículos. Usted tiene la oportunidad de generar atmósferas. Váyase al libro de Job y en el libro de Job vamos a encontrar algo bien interesante. Empecemos con Job 17. Job 17, versículo 12. Sí, 12. Esperan un segundo, mi Biblia me está molestando.
Job 17, verso 12. Entonces dice, pusieron la noche por día y la luz se acorta delante de las tinieblas. Si yo espero, el Seol es mi casa, haré mi cama. ¿En dónde? A la corrupción he dicho, mi padre eres tú, a los gusanos, mi madre y mi hermana. Ven que en esas palabras hay alguien que está profiriendo una habitación. Está profiriendo que sus palabras abran la puerta no a una habitación de luz, sino a una habitación de tinieblas. Ok, vamos ahora a Job, el mismo Job. 22. Verso 21. Verso 21. Y está la persona contraria, dice, vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. ¿En dónde? En tu corazón. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado, alejarás de tu tienda la aflicción. Tendrás más oro que tierra y como piedras de arroyos, oro de Ofir. El Todopoderoso será tu defensa y tendrás plata en abundancia, porque entonces te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro. Orarás a Él y Él te oirá y tú pagarás tus votos. Determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá. ¿Resplandecerá? Ok. Job 38, verso 19. Y es una pregunta. Dice, ¿por dónde va el camino a la habitación de la luz? Espérame que me perdí. ¿Por dónde va el camino? Verso 19. ¿Por dónde va el camino a la habitación de la luz? ¿Y dónde está el lugar de las tinieblas? Para que las lleves a sus límites y entiendas las sendas de su casa. Entonces, en esos tres versículos podemos ver, uno, que hay una habitación que se llama la habitación de la luz. Aquí está, Job 38, verso 19, dice, ¿por dónde va el camino? A la habitación de la luz. Y esta pregunta se la hacían mucho en la antigüedad. Por eso Jesús les dijo, yo soy la verdad y yo soy. Jesús lo que les estaba diciendo es, ustedes quieren un camino hacia la habitación de la luz, yo soy el camino. Ustedes quieren saber cómo es mi camino es un camino de verdad. Tercero, ustedes quieren saber quién soy yo soy el árbol de la vida. Por eso vengan a mí, coman de mí, por eso, porque Él es el árbol de vida, Él es el árbol de vida eterna. Y en esto es lo que Dios quiere que nosotros pensemos. ¿Cómo se llama cuando una mujer está embarazada y está a punto de tener el bebé, va a dar a luz, a alumbrar? Ok, muy bien. Vayamos a Juan 3, por favor. Juan 3. Juan 3, verso 4 dice, Nicodemo le dijo, está hablando el Señor Jesús con Nicodemo y Nicodemo le va a preguntar a Jesús algo que es muy interesante. Le pregunta, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Y yo creo que esa pregunta puede ser una pregunta que nosotros podamos traer a colación esta tarde. ¿Cómo
¿cómo podemos ser engendrados en luz? ¿O salir de la luz? Dice, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que Nicodemo no entiende es el principio que vimos en Eclesiastés 3:11, que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre sin que el hombre alcance a entenderlo. Y él no entiende esto, ha comido tanto del árbol del conocimiento que su pregunta de una vez se direcciona hacia allá. Señor, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo, meterse en el vientre de su madre y nacer de nuevo? ¿Cómo puede ser posible eso? Hay una respuesta natural para lo natural y una respuesta espiritual para lo espiritual. Y Nicodemo en ese momento ya no entendía, ya la cosa se le hizo tan difícil separar lo natural de lo natural y lo espiritual de lo espiritual que, Señor, me dices que nazca de nuevo, pero ¿cómo voy a nacer de nuevo? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo? ¿Tengo acaso que meterme en el vientre de mi mamá? ¿Tengo acaso que, qué tengo que hacer? Y el Señor le dice, Nicodemo, no, tienes que nacer del agua y del Espíritu. Le da una respuesta espiritual. Asimismo, hoy, en esta tarde, nosotros necesitamos escuchar las respuestas espirituales de Dios. Yo creo que en el corazón de cada uno de nosotros está el buscar la eternidad de Dios. Cada uno de nosotros quiere buscar lo que es eterno. Yo creo que cada persona aquí quiere dejar un legado a sus hijos, un legado ¿de qué? De luz. Yo creo eso, yo creo firmemente que si estamos reunidos acá es porque somos personas que hemos entendido de una u otra forma que Dios tiene algo mayor y que esto que estamos viviendo, como decía Pablo, es simplemente algo momentáneo y temporal, que hay algo que pesa más, que hay algo que es eterno. ¿Sí? Y cuando tú miras las cosas eternas y cuando Dios pone la luz en tu corazón, cuando Jesús viene y come, o sea, cuando Jesús viene, entra, tú le abres la puerta de tu corazón y Él entra y tú comes del árbol de la vida, puedes entender lo que es la eternidad y puedes entender lo que tiene peso eterno y lo que tiene peso temporal. Y cuando entiendes lo que tiene peso eterno, empiezas a decidir por lo que es eterno y no por lo que es temporal. Lo que es temporal se acaba. Lo que es eterno dura para siempre. Y eso es difícil de entender a corta edad. Por eso es que los que somos más adultos tenemos la responsabilidad de llevar a los más chicos a que empiecen a comer del árbol de la vida desde bien pequeños para que empiecen a tomar sus decisiones eternas. ¿Sí? La decisión de la salvación es eterna, pero no es la única. La decisión de con quién te vas a casar es eterna. O sea, los que son solteros hoy en día ya están casados en la eternidad, ya tienen una pareja en la eternidad. Y eso es lo que a veces no entendemos. Entonces estamos con uno y con otro y, ay, este es chévere, ay, está tan bien. Y resulta que en la eternidad ya Dios marcó algo para ti. Y no tienes que probar. Lo que el enemigo ha tratado de hacer en nuestros tiempos es poner pruebas para que te metas en lo temporal. Él solo quiere sacarte lo eterno. ¿Sabes? La adoración es algo de lo que más, en donde más hay eternidad. Y es en donde más nos descachamos. Es en donde más caemos. ¿Por qué? ¿Ustedes se acuerdan quién era Luzbel o qué significa Luzbel? Ángel de luz, o un cuerpo que emanaba luz. Él era, o bueno, la descripción que hacen es que él era un ángel que tenía, no sé si en sus alas panderetas o tenía muchos instrumentos y como tal sonaba. Pero algo que me impactó en estos días que estuve orando, y podía ver algo eterno, y Dios me mostraba que
nosotros podemos enseñarle a los ángeles a adorar. Nosotros. Porque esa era la función de Luzbel. Luzbel era el único que tenía ese diseño. Entonces, al él tener ese diseño, llegaba al cielo y empezaba a adorar y la gloria de Dios se empezaba a manifestar y todos los ángeles seguían lo que Luzbel hacía. Por eso muchos de los que estaban cayeron con él, porque tenía un patrón tal de enseñanza. Todos lo seguían, todos, absolutamente todos lo seguían. Y vamos a levantar las manos, pero llegó el momento que eso ya no le satisfizo, se dice, perdón. Y él mismo dice, oiga, pero si yo soy el duro acá, ¿cómo es que todos dirigen su mirada hacia allá? Si yo estoy acá, ¡ey, yo estoy acá! Pero llegaba al punto donde, pum, ponía la mirada allá. No. Entonces, en la adoración nosotros podemos ver que todas las miradas se direccionan hacia el Señor, pero a veces caemos en diseños, en formas, en fórmulas que nosotros mismos decimos, pero, ay, como que no está Dios presente, como que hay algo que falta. Y es sencillamente eso, que los ojos se están direccionando hacia a la pequeñísima luz que tenemos nosotros, los seres humanos, ¿sí? Y esa luz es temporal y te va a satisfacer temporalmente. No he visto ningún artista que dure eternamente, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el principio de Satanás? Meternos en lo temporal, levantar un ídolo tras otro, un ídolo tras otro, un ídolo tras otro. ¿Para qué? Para que nos distraigamos y no le demos la gloria al que es eterno, para que la luz no brille hacia quien es eterno. Entonces, y si supiéramos lo tremenda que es la adoración, nosotros, mejor dicho, adoraríamos para todo. Ayer estuve en una clase para niños y para todo cantaban. Y ahora vamos a la ruedita, aquí, y todo era cantado, absolutamente todo. O sea, yo creo que van al baño y vamos al bañito, nos bajamos la cremallera, todo es cantado. ¿Por qué? Porque la adoración tiene eso, la adoración enseña, la adoración trae luz. Leía hace poco que en América Latina nunca se había visto, se empezó a ver después de una canción, hicieron los estudios hace poco, después de una canción se empezó a ver el grado o empezó a salir a la luz después de esa canción, el grado de adulterio tal que había en la población. Una canción, no me acuerdo haberla oído, pero se llama Hacer el amor con otro. Decían que hasta que un artista hizo esa canción, desde antes, como que la sociedad vivía tapada. Y después de esa canción, como que la sociedad tuvo un impulso para salir. Y decían que no solamente el impulso, sino que salieron a mostrar todo lo que hacían. O sea, se manifestó. La adoración tiene eso. Tiene un diseño donde las cosas salen a la luz. Si mañana un homosexual se levanta a cantar del homosexualismo, ¿qué creen que va a empezar a pasar? El homosexualismo va a empezar a ser normal. ¿Por qué? Porque ya lo escuchamos, ya lo cantamos. ¿Por qué el alcoholismo llegó a ser normal? Porque en las canciones empezaron a cantar de la copa rota. ¿Por qué? Porque la adoración trae luz, es un diseño de luz. Y entonces Satanás tiene una estrategia, Satanás tiene la estrategia de meternos en lo temporal y aparte de eso, hacernos adorar lo que no merece adoración. Entonces nos está enseñando por punta y punta y está ganando por punta y punta. Nosotros tenemos que decidir, si queremos ser una generación de luz, decidir ponernos a la luz en todo, en todo. La adoración no es simplemente canciones, la adoración es enseñanza, enseñanza. ¿Cómo tú enseñas a otro? El método más fácil, creo yo, que va a ser cantando, a muchos. Se aprende más fácil o a mí me pasa, me aprendo más fácil una canción que 10 versículos, exacto. Sí, entonces, lo que nosotros tenemos que entender es que hay principios eternos de Dios que nos sirven para conectarnos con la realidad eterna de Dios.
y que tenemos que salirnos de esa temporalidad en la que el mundo nos está queriendo meter. ¿Qué es lo temporal? ¿Qué es aquello temporal? Aquello que te hace decidir por un instante. Porque Dios puso la eternidad en tu corazón para que puedas decidir por lo que es eterno. Dios puso, ya Dios puso la provisión. Nosotros tenemos que, para esto, Dios ha provisto todo. Así como proveyó en el principio del Edén y puso todo, asimismo Dios ha provisto todo en este tiempo para que nosotros podamos salir de diseños de oscuridad y entrar en diseños de luz. Dios ya lo proveyó todo. Ahora, ¿qué nos toca hacer? Nosotros tenemos que poner de nuestra parte. ¿Recuerdan lo que Dios le dice a Josué? Esfuérzate y sé valiente. Hay algo que Dios creó la tierra prometida, Dios los sacó de Egipto, sí. Pero hay algo que Dios le pide a Josué. Le dice, Josué, esfuérzate y sé muy valiente. Esfuérzate y sé muy valiente. Y se lo repite como 3 o 4 veces. Esfuérzate y sé muy valiente. ¿Qué se requiere para entrar a la habitación de la luz, entrar con el Señor, cenar con Él y comer del árbol de la vida? ¿Qué se requiere? Esfuerzo y valentía. Esa es nuestra tierra prometida. Jesús es nuestra tierra prometida. Él es nuestro Edén. Él, el árbol de la vida. Entonces, ¿qué requerimos para estar con Él? Valentía y esfuerzo. Es algo que no venía en nuestro paquete. Requerimos eso. Requerimos eso en nosotros. Requerimos ser esforzados y valientes. ¿Para qué? Para no decidir por lo temporal, sino empezar a decidir por lo eterno. Y empezar a salir poco a poco, empezar a salir de ese molde temporal. Porque todo lo que nosotros hemos venido aprendiendo, lo hemos aprendido desde lo temporal, desde el conocimiento. Lo más difícil de tratar con el ser humano es que no tratamos solo con una persona, sino tratamos con todo un récord de lo que ha venido sucediendo en esa persona. Me explico. Cuando tú hablas con alguien y le dices, voy a hablar con Armando. Hola Armando, ¿cómo estás? Hola John, ¿cómo estás? Armando, necesito que vayas a la puerta. Y si él es una persona que No, quédate, es un ejemplo. Si él es una persona demasiado sensible, que pasó por un proceso muy difícil en su vida y que su papá lo mandaba a la puerta y después, si él no quería ir a la puerta, le pegaba y lo regañaba, entonces Armando de una vez viene como con ese paquete de fruto de conocimiento y va a decir, lo más posible es que... No, yo no quiero ir a la puerta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no solamente estoy tratando con Armando, sino estoy tratando con el tiempo, lo que el tiempo hizo en él. Entonces, las personas de luz son personas que la luz empieza a dar sabiduría, empieza a dar entendimiento. Y empezamos a tratar a las personas no como tratamos a todo el mundo, sino como la luz nos empieza a decir. ¿Por qué? Porque hay heridas, porque hay miedos, hay temores. Entonces, la eternidad actúa de esa forma. Lo temporal hace que todo se vuelva una costumbre. Entonces, cuando usted llama a su hijo, lo llama siempre por el nombre. John Edward, cuando está bravo. Entonces ya a John Edward no le gusta que le digan Edward. ¿Por qué? Porque siempre que le dicen Edward es cuando están bravos. Entonces, a muchos les pasó eso, no sé si hay alguno acá, pero a muchos les pasó eso. No, que a mí no me gusta que me digan así. ¿Por qué? Porque pues así me llamaban cuando estaban bravos y siento que me están diciendo que está bravo. Claro, es todo aquello del conocimiento que está saliendo y está brotando, así como cuando comemos del árbol de la vida, brota el árbol de la vida de nosotros, así mismo cuando comemos del árbol del conocimiento empieza a brotar el conocimiento de nosotros. Y no solamente lo que conocemos bueno, sino todas esas cosas que marcaron la historia de nuestra vida, que hicieron mella en nuestro corazón.
Entonces, para entrar a la habitación de la luz es necesario empezar un proceso donde la luz empiece a entrar desde el mismo momento de tu alumbramiento, desde el mismo momento en que naciste. ¿Y cómo hace eso? Ahí entonces es la pregunta de Nicodemo. Venga, ¿y cómo vamos a hacer eso, John? ¿Cómo yo voy a ser sano de lo que me dijo mi papá hace 20, hace 30, de lo que me hicieron unos amigos hace 10, 15 años, de lo que me hizo una novia que tuve hace 8 años? ¿Cómo puedo ser sano yo? Porque eso, ese cúmulo de cosas está afectando y trajeron tinieblas, trajeron tiempos, marcaron tiempos, ¿sí? Marcaron tiempos. Yo creo que aquí, o bueno, en muchas partes hay gente que se acuerda de fechas, ¿sí? Y como que tiene fechas muy claras. Se acuerda de la fecha que terminó con el primer novio, de la fecha que le regaló la primera paleta, guardó el palito de la primera paleta, el palo loco, eh, eh, guardaron el cosito de la primera comunión y como que ese disfraz de sentimentalismo que usa el enemigo es un disfraz de conectarte con algo temporal. Y él usa la herramienta que Dios usa es conectarte con las cosas eternas. La herramienta que el enemigo usa es conectarte con las cosas temporales. Entonces cuando estás arreglando la casa, y sale eso y como que algo en tu corazón vuelve a pasar. Y vuelve un tiempo. Entonces necesitamos empezar a entrar en los tiempos de Dios. Si Dios es eterno, podemos ir al pasado y arreglar. Podemos arreglar todo, porque si Él murió hace 2000 años, ¿cómo es que hoy tenemos perdón? Si Él murió hace más de 2000 años, ¿por qué hoy puedo tener perdón? Porque es eterno. Entonces, lo que necesitamos en esta tarde es poder entrar a esa habitación de lo eterno y poner la luz del Señor, poner la luz de la cruz y empezar a sacar todo eso que es temporal. Nos vamos a demorar, algunos más que otros, en sacar cosas, pero Dios mismo va a empezar un proceso en cada uno de nosotros de limpieza, porque hay muchas cosas que en usted son secretas. Hay muchas cosas que usted ha guardado en secreto y que en secreto le hacen daño. Hay muchos acá que tienen muchos secretos, muchos. Y sabe, el diseño de los secretos no es un diseño de Dios. Dios no guarda secretos. Dios es un Dios de cara a cara, de hablar cara a cara. Dios es un Dios de luz. Y los secretos los usa el enemigo para eso, para conectarte con tiempos pasados, con aquello que hiciste y no lo puedes decir a nadie. Entonces eso te trae acusación y eso te trae y te deprime. Y cuando te deprimes, entonces empiezas a hacer las cosas que no debías hacer. Y entonces empiezas a hablar como no deberías hablar. Y entonces empiezas a pensar lo que no deberías pensar. Y empiezas a dañar no solo tu presente, sino empiezas a dañar lo que viene por delante. Entonces el enemigo está afectando sin darnos cuenta, está afectando, afectó nuestro pasado, afecta nuestro presente y quiere afectar nuestro futuro. ¿Cómo? Con solo momentos, pequeños momentos. ¿Sí? Y en esta tarde nosotros debemos poner un alto en el camino y decir, ¿saben qué? Aquí vamos a poner luz. ¿Se necesita de qué? De esfuerzo y de valentía. ¿Para qué? Para que cuando lleguen esos momentos, cuando lleguen esas situaciones, poder actuar diferente, poder darme cuenta. Oiga, la están barrando. Sí, sí, la estoy embarrando. Sí. Y poder proyectarnos a lo eterno, que es lo que Dios ha dicho eternamente de mí. No, yo no soy así, esto es lo que Dios dice de mí, yo soy su hijo. Sí, Él me aceptó, Él me compró por su sangre. No tengo por qué pensar así, no tengo por qué pensar que soy rechazado, no tengo por qué. Claro, entonces estamos quitando un velo de lo temporal y nos estamos metiendo a la eternidad de Dios, a vivir directamente en la eternidad de Dios. Amén. Veamos un último ejemplo para terminar. Esther 8. Esther 8.
¿Listos? Esther 8, quédese ahí. Para los que no han leído el libro de Esther, para los que no encuentran el libro de Esther, Antiguo Testamento, Esther 8. Esther. Esdras, Nehemías, Esther. Primera Crónica, Segunda Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther. Más atrás, Primera Reyes, Segunda Reyes, Primera Crónica, Segunda Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther. Más atrás. Más adelante, Job, Salmos, Proverbios. Antes de Job, después de Nehemías, sí. Esther 8. Para los que no han leído el libro de Esther, Esther es una israelí que fue criada por su tío Mardoqueo en tiempos donde estaban en un pueblo que no era el de ellos. Esther estaba en un pueblo que no era el de ellos. Estaban todos los judíos, ¿sí? Todos los judíos. Y había sale a escena un personaje que se llama Amán, y es un personaje como oscuro, ¿sí? Y está Esther, que es como Blancanieves o la princesa del cuento, y está el rey, ¿sí? El rey. Y este Amán lo que hace es que está tejiendo todo un plan, Amán, para que el pueblo israelí sea exterminado, y quiere proponer eso, le quiere proponer eso al rey. Él es uno de los asesores del rey, por decirlo de alguna manera. Y le quiere proponer, le quiere proponer al rey que extermine al pueblo. Entonces el rey tiene una esposa, y la esposa comete un error, no voy a entrar en detalles, y el rey hace llamar concubinas, dentro de las cuales está Esther. Y bueno, haciendo el cuento largo un poco corto, Esther halla gracia delante de los ojos del rey, y Esther es elegida por el rey para ser la nueva reina. Y resulta que ella se entera de que Amán quiere exterminar al pueblo, a su pueblo. Cuando ella se entera de esto, le toca tomar una decisión. ¿Cuál es la decisión? La decisión es podría ser quedarse callada, o la segunda, ser esforzada y valiente para romper con todos los protocolos y representar al pueblo de su Dios. Ese es básicamente un corto resumen del pueblo de Esther. Entonces vamos a leer, ya les dije que Mardoqueo era el tío. Vamos a leer desde el 15 hasta el 17. Dice: y salió Mardoqueo de delante del rey con vestido real de azul y blanco, y una gran corona de oro, y un manto de lino y púrpura. La ciudad de Susa entonces se alegró y regocijó. Y los judíos tuvieron luz y alegría y gozo y honra. Y en cada provincia, en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer. Y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Resulta que a veces nosotros decimos: no, es que la atmósfera es muy difícil. La atmósfera en que yo vivo es muy difícil. Yo estoy, mejor dicho, usted no sabe, yo trabajo en un lugar donde, no, es mejor dicho,
Hay resto, está Amán, y ese Amán quiere venirse con toda y quiere romper. ¿Sabe? No hay una atmósfera imposible para aquellos que han decidido en su corazón reinar con él. Y eso fue lo que hizo Esther. Esther, ¿qué hizo? A ella le era prohibido entrar sin avisar, sin previo aviso, delante del rey. Esos eran los protocolos que habían en ese reino. Pero ella entendía que era hija de un rey mayor. Y ella dijo, aquí no importan los protocolos de este reino porque el reino de mi padre es mayor. Así que yo voy a romper con todo protocolo de este reino y voy a entrar con los protocolos del rey, de mi rey, a hablar en nombre de mi pueblo. Y vemos lo que pasó, ¿no? Los judíos tuvieron luz y alegría, gozo y honra. Y en cada provincia, en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete, y en otras versiones dice, y día festivo. Y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. ¿Qué estaba pasando? Muchos de los que no eran judíos dijeron, yo quiero ser de ese pueblo. ¿Por qué? Porque vieron a una sola mujer entrar, romper los protocolos, romper el protocolo del mundo y entrar con los protocolos del reino. ¿Sabe? Cuando nosotros empezamos a quebrar la estructura del mundo, de romper lo que es temporal, lo que la costumbre, la tradición está haciendo, por lo que es eterno. No le digo rompa porque hay que romper. No, eso se llama rebeldía. Cuando Dios te dice algo y está en base a su reino y lo haces así, eso se llama romper un reino con otro. Pero cuando lo haces por tu placer o por deleitarte a ti mismo o porque es que a ti te gusta así, eso se llama, ¿cómo? Rebeldía. Ojo con eso, son dos cosas totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque el fruto de lo que se establece cuando yo establezco el reino de Dios o la atmósfera de Dios es un fruto de paz, de luz, de alegría, de gozo, de honra. Pero el fruto de la rebeldía es muerte. Entonces, por sus frutos los conoceréis. Cuando yo llego a un lugar y digo, no, es que ese diseño no es así, alto, yo tengo que ver el diseño del cielo. Porque si veo mi diseño o el diseño que a mí me gusta, ese diseño va a traer muerte. No va a traer vida, va a traer muerte. Porque ese es un diseño de rebeldía. El diseño de Dios es un diseño que rompe lo que hay en nosotros, porque hemos aprendido a morir a nosotros mismos. No nos estamos dando placer a nosotros mismos, sino que estamos buscando darle placer a Dios. Eso es lo que estamos buscando. Entonces, cuando nosotros rompemos los diseños del mundo con los diseños de Dios, es cuando hay estos frutos. Pero cuando traemos los diseños que por alguna razón nos gustan a nosotros, a imponer nuestros diseños, ahí eso es un fruto de la rebeldía. Entonces, lo que hace Esther es entrar con un diseño de Dios, entrar con el protocolo del reino de Dios. Ella entra y era prohibido para la mujer entrar a una reunión del rey, pero a ella no le importa. ¿Por qué? Porque su rey no es ese, su rey es más alto. Ella está y es hija del Dios, del Dios Todopoderoso, del Rey Altísimo. Y entonces ella entra a lo más profundo de la recámara del rey e intercede por el pueblo. Y logra que el pueblo de Amán sea exterminado y que el pueblo judío se mantenga. Y eso es lo que hace una persona cuando entra en la habitación de la luz o en la habitación eterna. Hace que los diseños de Dios se mantengan y que los diseños del enemigo se quiebren. Eso es lo que pasa cuando alguien entra a una dimensión de luz. Los diseños del enemigo no se pueden resistir, las tinieblas no pueden prevalecer. ¿Por qué? Porque hay luz en medio de ese lugar. Hay luz, el lugar, cuando usted come luz, todo se empieza a emanar luz, ¿sí? Usted empieza a brotar, a emanar de la luz del Señor. Cuando ha comido del fruto del árbol de la vida, sus acciones, todo su ser empieza a brotar vida empieza a fluir a través de sus manos, a través de sus pies, a través
través de sus palabras, a través de su boca. Y lo que el Señor necesita que nosotros entendamos no es temporal, es eterno. Usted necesita entrar en diseños de eternidad. Necesita salirse de lo temporal. No le digo deje de trabajar, no le digo bote, no. Necesita saber por qué está haciendo lo que está haciendo. Porque Dios le va a revelar algo mayor. Es diferente trabajar sabiendo para qué trabajo. Por eso la Biblia dice, el que trabaja, hágalo como para Dios y no como para los hombres. ¿Por qué? Porque es un principio de eternidad. Y la eternidad trae luz. Cuando tu habitación, cuando la habitación de la luz se llena, puedes empezar a entender todos los principios de eternidad. Todos, absolutamente todos. Quisiera que en esta tarde pudiéramos orar por esto y que le pudiéramos decir al Señor, Señor, abre en mí hambre y sed para comer del árbol de la vida y beber de ti. Porque es la única forma, la única, de empezar a ver lo eterno de Dios. No puedes ver algo con una vista temporal. Tus ojos deben ser cambiados. Todo tu ser debe ser cambiado. Tu mente debe ser cambiada. Todo lo que hay en ti debe ser cambiado. ¿Sí? ¿Puede ponerse en pie, por favor?